Hola, bienvenidas, bienvenidos a un vídeo más, futuras ingenieras, ingenieros. Vamos a ver en este vídeo las fases de ejecución, ¿vale? Seguramente pues lo veamos en más de un vídeo, os dejaré colgados los dos. El gráfico de arriba ya nos sonará de temas anteriores, sobre todo, bueno, lo vimos ya en el tema 1 cuando hablamos de las instrucciones, de los flujos de instrucción en SISD. Donde tenemos una fase de captación, una fase de codificación, una fase de búsqueda de operandos y otra fase de ejecución. Bueno, esta máquina es de single instruction, ¿vale? Es decir, no se ejecutan instrucciones en paralelo, aunque veremos que ciertas microinstrucciones se pueden paralelizar, lo veremos un poquito más adelante, pero lo que es a nivel de instrucción no es paralelizable, ¿vale? Por lo tanto es single instruction y también es single data. No puede ejecutar operaciones, por ejemplo la suma, sobre vectores, por poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, esta figura la he puesto girada para que veáis un poco cómo casa con la máquina de estados que bueno, viene publicada en el libro que utiliza esta arquitectura, ¿vale? De los autores de esta arquitectura. Bueno, la primera, en la máquina de estados que vemos en la parte inferior, pues vemos una fase de fetch. Fetch en inglés es captación, una fase de codificación, ¿vale? Y luego ya vemos diferentes opciones que tienen que ver con la ejecución de la operación en sí, que en este caso pues serían la carga, el almacenamiento, las instrucciones aritméticas o el branch, que sería el salto, las operaciones de salto. En este caso no hay búsqueda de operandos porque si recordáis la arquitectura, en ningún caso hay accesos a memoria principal para ninguno de los operandos. Todos los operandos están en registros. Entonces, bueno, la propia fase de ejecución se encarga de buscar esos registros y colocarlos en su lugar. Bueno, pues, ¿cómo funciona esta máquina de estados? ¿Cómo se especifica y cómo podemos entender esta máquina de estados? Bueno, pues una máquina de estados, hay diferentes formas, hay diferentes modelos de máquinas de estados. Este sigue un estándar concreto en el cual, pues en la parte en el nodo, en lo que sería la parte que tiene un circulito, que tiene un nombre dentro, que corresponde a la fase, pues lo que vemos es el estado en el que se encuentra la máquina en este momento. En este caso, pues por ejemplo, en la primera de ellas, fetch, bueno, captación. La parte de abajo, bueno, es la salida, que en este caso no la vamos a utilizar para nada, entonces se ha decidido poner pues la misma letra inicial del nombre de la fase. Y después, en esta máquina en concreto, ¿vale? Lo que siempre se especifica en las máquinas de estado es cómo pasar de un estado a otro. Es decir, por ejemplo, en una máquina de vending, la forma de poder especificar cómo funciona la máquina de vending y que nunca acabe en estados muertos, es decir, que nunca acabe en un estado que podría llegar a ser bloqueado o podría ser un estado que se podría hackear la máquina y con eso pues lograr obtener, por ejemplo, mercadería gratis, ¿vale? O si es una cabina de teléfonos de las antiguas, pues se podría utilizar para poder hacer llamadas gratuitas y entrar en un estado en el que no está controlada. Bueno, pues las máquinas de estados lo que tienen son nodos, ¿vale? Que serían pues fetch, deco, store en este caso, ¿vale? Load, arit y branch. Y condiciones para que se produzca un cambio de un estado a otro. Y ya dentro de un determinado estado es donde se harían las funciones determinadas de ese estado. Por ejemplo, en la fase de fetch, en el nodo fetch, en el estado fetch, lo que se haría sería todas las microinstrucciones que tengan que ver con la captación. Es decir, coger el contador de programa, llevarlo al r arroba, ¿vale? Que sería si es que hay, no, perdón, en esta máquina sería directamente el contador de programa, ¿vale? El contador de programa, llevarlo al m arroba, ¿vale? Que era el lugar de la memoria donde venía el bus de direcciones. Con eso tendríamos la primera fase. La segunda fase sería activaríamos la señal de lectura, ¿vale? Con eso ya se almacenaría en el RIM de esa memoria interna, que ya comentamos que el RIM y el RDM en esta memoria pues se veían como componentes internos. Bueno, pues se almacenaría en esa memoria en ese registro de salida de la memoria, en el RIM, se almacenaría el dato leído, que en este caso corresponde a una instrucción. Y esa instrucción en una siguiente microinstrucción se pasaría al RI, al registro de instrucción.
Bueno, pues todo eso serían cosas que serían dentro del estado fetch, ¿vale? Bueno, dentro del deco pues se harán las opciones de decodificación, ¿vale? Que serán el conjunto de micro instrucciones necesarias para que la máquina pues, realice las fases de decodificación. Bueno, pues la forma en la que en esta máquina en concreto pasamos de un estado a otro es el valor que viene encima de las flechitas, ¿vale? Veremos flechitas que tienen, por ejemplo, puestos encima XXX o 100 o 11X, ¿vale? Hay veces que veremos muchas veces X. ¿X qué significa? Pues que se pasa a esa fase con independencia de la condición, ¿vale? Es decir, da igual lo que haya en la condición, ahora veremos qué es esa condición, ¿vale? Que lo tenemos escrito a la derecha, ahora lo explicamos, pero se pasaría, por ejemplo, en este caso de la fase de fetch a la fase de deco, se pasaría de un estado a otro en cualquier situación. O sea, da igual cómo esté la máquina, que valgan lo que valgan los valores, esos que vemos ahí XXX, valga lo que valga cada uno de esos 3 bits, pasaríamos a la fase de codificación siempre, ¿vale? Es como una especie de salto incondicional, ¿vale? Pasaríamos siempre. Bueno, pues esa XXX o ese 100 de abajo, para pasar de la fase de decodificación a la de fetch, ¿qué son? Bueno, pues son el valor de 3 bits muy concretos, ¿vale? Que serían los 2 bits de mayor peso que tenemos en el registro de instrucción. Recordad que esos 2 bits de mayor peso lo que nos decían es si estábamos ante una instrucción de almacenamiento, una instrucción de carga, una instrucción de tipo aritmético o una instrucción de tipo salto. Eran las 4 opciones que teníamos con esos 2 bits. Y además viene un último bit, ¿vale? Además de SIR15 y SIR14, que serían los 2 bits de mayor peso, viene uno más que pone cont. Cont es la condición de salida del módulo de evaluación de condición de salto, ¿vale? De manera que, bueno, pues ese bit generalmente ya comentamos que solo se utilizaba para las operaciones de branch, de salto. Bueno, pues si os fijáis en la arquitectura, ¿vale? En la máquina de estados, veréis que, bueno, pues ese bit no se suele utilizar mucho y que en muchos sitios aparece como X. ¿Por qué? Pues porque solo es relevante para las condiciones de salto. Bueno, pues vamos allá y vamos a intentar desmembrar todas las operaciones que se están realizando aquí sobre las diferentes fases. Bueno, pues cuando pasamos del estado de captación, es decir, de la fase de captación, al estado, es decir, a la fase de codificación, pues pasamos ante cualquier condición. Da igual lo que ocurra en la máquina, en cuanto termine la fase de fetch, automáticamente se pasa a la de decodificación. ¿Vale? Además, en la fase de codificación, ahí es cuando ya vamos a elegir un camino diferente. Si os fijáis aquí, sé que salen muchas flechas de la fase de codificación. De hecho, lo que vamos a hacer es ir a una fase específica para tratar las operaciones de carga, para tratar las instrucciones de carga, ¿vale? Para tratar las instrucciones de almacenamiento, para tratar las instrucciones aritméticas o para tratar las instrucciones de salto. Entonces, bueno, los primeros 2 bits me van a servir para especificar qué tipo de instrucción es. Si es de carga, de almacenamiento. Entonces, recordamos que cuando vimos la gráfica en el vídeo en el que vienen todo el listado de instrucciones, venían en 4 puntos, ¿vale? Y venían la carga y el almacenamiento juntas y decíamos pues que se indicaban con los bits de mayor peso, que era el código de operación 00 y el 01. Bueno, por eso vemos que del decodificador, cuando viene un 00 con independencia de lo que valga la condición de salto, que no es importante para hacer una carga, pasaríamos a una instrucción de carga. Si viene un 01, pasamos a una de almacenamiento. Si viene un 1 con independencia de lo que valga la condición, pasamos a una instrucción aritmética y si lo que nos aparece, nos viene, es un 1-0, ya depende de lo que valga la condición de salto, ¿vale? En este caso, pues si la condición de salto es 1, 1, si la condición de salto es 1,
tendríamos la combinación 1, 0, 1. ¿Vale? En ese caso, tenemos que activar los mecanismos necesarios en la máquina, en la computadora, para que se realicen las microinstrucciones correspondientes a branch, que básicamente serían, como ya hemos hablado en la lógica digital, las de modificación del registro de direcciones para que se pueda realizar el salto, que sería básicamente pues reescribir el contador de programa, ¿vale? A través del R arroba para que, bueno, la primera vez cojamos el valor de R arroba y ya la siguiente vez automáticamente se sume el valor de R arroba más 1 y al final tengamos ese valor en el PC para la siguiente ocasión, para la siguiente captura de ejecución, de instrucción. Bueno, si nos fijamos, sale otra flecha más del decodificador, que es también la condición de 1, 0, ¿vale? Pero en este caso, cuando la condición de salida de la evaluación de salto ha sido 0, que sería la condición completa 1, 0, 0. Bueno, pues ante esa condición, como no se produce el salto, tenemos que seguir con la secuenciación implícita. Es decir, es como si en el decodificador ahora mismo nos podríamos haber encontrado, si hablamos del branch, ¿vale? Si hablamos del salto, nos podríamos haber encontrado una instrucción del tipo, por ejemplo, BEQ, que sería como el JE de ensamblador 8086. Vale, pues en ese caso habría que ver si el registro Z, ¿vale? Ha valido 0 o ha valido 1. Si el registro V ha valido 0 o ha valido 1. Si el registro de signo ha valido 0 o ha valido 1. Eso entraba en la evaluación de condición de salto y nos daba un bit único en el que en este caso, como es un JEQ, ¿vale? Un BEQ en esta arquitectura, en esta ISA, ese concreto lo que hace es únicamente chequear el valor de Z, ¿vale? Entonces en este caso, si Z es 1, le has indicado que quieres hacer un salto si igual, la evaluación de condición de salto te daría un 1 como salida. Entonces, ese 1 nos haría llegar hasta el estado de branch en el cual ejecutaríamos ya el salto. Y si no, si la condición de estado de salida ha dado 0, lo que tendríamos en total sería 1, 0, 0. Y lo único que tenemos que hacer es seguir con la secuenciación implícita, es decir, volver a captar la siguiente instrucción, que sería pues volver a la fase de captación. Por terminar con la máquina de estados, pues podemos ver que una vez que ya hemos llegado a uno de estos estados que ejecutan algo, lo único que nos falta es volver a otro sitio, ¿vale? Para seguir con la ejecución, ¿vale? En este caso concreto hay dos que se ven que son iguales, que son la carga y el almacenamiento, que una vez que han terminado la carga y una vez que ha terminado el almacenamiento, con cualquier condición, por eso vemos XXX sobre las flechas, se vuelve a la fase de captación, ¿vale? Lo vemos tanto en la carga como en el almacenamiento. En cambio, en las aritmético-lógicas y en las de branch, en las de salto, se vuelve a la fase de decodificación. ¿Por qué? Pues porque hace falta seguir interpretando valores de registros, ¿vale? Y bueno, requiere volver a la fase de decodificación para seguir con ese proceso. Bueno, pues en el siguiente vídeo intentaremos ya desgranar cada uno de estas fases por separado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.